Hola, ¿qué tal? El día de la expiación es una ceremonia ritual que ocurría conforme al calendario judío en el 10º día del 7º mes de cada año. De profundo significado, tenía gran relevancia en la vida del pueblo de Dios. Veamos 5 datos interesantes. Número 1, era precedido, anunciado por la fiesta de las trompetas. El primer día de ese mes era un sábado mesiánico instituido para santa convocación y donde se ofrecía holocausto. Esta festividad, dice la Biblia, habría de anunciarse al sonido de las trompetas. Habría de no ocuparse en los trabajos cotidianos porque se tornaba sábado y avisaba al pueblo que faltaban pocos días para el gran día de la purificación. De esta manera, todo israelita quedaba prevenido que había que prepararse para el trascendente ritual del Yom Kippur. Y el día mismo era anunciado ampliamente por el sonido de una shofar o cuerno de carnero. El Yom Kippur era el punto final del ciclo anual de actividades ceremoniales del santuario. Cada israelita que durante el año había confiado en el perdón por la sangre del Cordero sustituto, entendía que en ese día habría de confirmarse su paz con Dios. Pero también sabía que podría quedar separado de su pueblo. Número 3. El día de la expiación era un día para afligir el alma. La expresión nos habla de solemnidad, de seriedad, de asuntos trascendentales. No era un día de fiesta, era un día de reflexión. Número 4. Ese día era uno de los 7 sábados ceremoniales que habrían de observarse en el transcurso del año. No debía trabajarse. Quien lo hiciera era desterrado del pueblo. Número 5. El oficiante en el santuario era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía oficiar cualquier día durante el año, pero en el día del Yom Kippur solo él podía oficiar la ceremonia de expiación. Aunque era ayudado por otros sacerdotes, él era quien oficiaba. El sumo sacerdote, portando sus vestiduras especiales correspondientes a su elevada posición sacerdotal y al momento de la expiación. Aunque la trascendencia del día puede notarse también en los datos anteriores, realmente el día era importante por su significado simbólico. Cada actividad en ese día y en el santuario había sido prescrita por Dios. Fue Dios quien escogió el día, fue Dios quien escogió el lugar, fue Dios quien describió las actividades simbólicas de ese día. El programa que se efectuaba ese día era el programa de Dios y allí descansa su trascendencia. El diccionario bíblico adventista concluye que los cultos y las ceremonias del día de la expiación representaban la purificación del pecado y la reconciliación con Dios. Entonces, veamos resumida pero detalladamente una descripción de ese día tan importante. Para ese día, el sumo sacerdote se vestía de vestiduras especiales y exclusivas. La Biblia nos habla de 2, las vestiduras sagradas sumos sacerdotales propias de su rango y las vestiduras santas de lino, exclusivas para ese día y para el momento especial de la expiación. De acuerdo con el comentario bíblico adventista, refiriéndose a Levíticos 16, la ceremonia del sacrificio continuo eran oficiadas por el sumo sacerdote vestido con sus vestiduras sumos sacerdotales. El mismo comentario llama a estas vestiduras vestiduras áureas y se refiere a las descritas detalladamente en Éxodo 28. Es decir, el sacrificio matutino
era oficiado por el sumo sacerdote vestido con sus vestiduras sagradas y exclusivas. Era la primera ceremonia del día, previo al momento de la expiación. Una vez terminado el sacrificio matutino, el continuo, la ceremonia de expiación comenzaba con el baño del sumo sacerdote para vestirse la vestidura santa de lino, exclusiva para ese momento. Así vestido de lino, habría de hacerse la presentación delante de Jehová y a la puerta del tabernáculo de reunión de los animales de sacrificio. Un novillo para expiación por sí y por su casa, y 2 machos cabríos tomados de la congregación de los hijos de Israel. Enseguida se echaba suerte para decidir cuál de los 2 machos cabríos habría de representar a Jehová. El relato bíblico es muy explícito y detallado con esta ceremonia. Después de la presentación de los animales, el sumo sacerdote habría de sacrificar el novillo, que era por sí y por su casa. Entraría hasta detrás del velo con un incensario con brasas del altar de bronce y 2 puñados de incienso. Quemaría el incienso en presencia de Jehová, formando una nube que cubriría el propiciatorio para que no muera, dice la Biblia. Enseguida habría de asperjar con su dedo la sangre del novillo, una vez sobre el propiciatorio y 7 veces delante del propiciatorio hacia el oriente, es decir, con dirección hacia la puerta. Recordemos que este era el momento de la expiación por el sumo sacerdote y su familia. Después de haber expiado su pecado y quedado limpio, el sumo sacerdote salía para sacrificar al macho cabrío que había sacado la suerte por Jehová. De la misma manera que con la sangre del novillo, el sumo sacerdote entraba hasta detrás del velo y asperjaba una vez sobre el propiciatorio y 7 veces delante del propiciatorio, pero ahora asperjaba con la sangre del macho cabrío. Una vez hecha esta parte de la ceremonia detrás del velo, el sumo sacerdote salía de allí y expiaba el tabernáculo de reunión, es decir, el lugar santo, para después salir al atrio y expiar el altar de bronce con sangre, tanto del novillo como del macho cabrío, aplicándola sobre los cuernos del altar, que eran 4, y asperjando con su dedo 7 veces sobre el altar. La ceremonia aún no terminaba. Después de haber acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, dice la Biblia, habráse de aproximar al macho cabrío vivo. Aarón apoyará sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, así como todas sus transgresiones y todos sus pecados. Los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para tal efecto. El macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Esta parte de la ceremonia es muy significativa. Ya hemos mencionado antes que una parte esencial del sacrificio continuo era el momento cuando el pecador colocaba sus manos sobre la cabeza del animal de sacrificio. Dijimos también que ello simbolizaba la transferencia de pecado desde el pecador hacia la víctima. Lo destacable en el día de expiación es que esta imposición de manos no se hacía con el novillo, no se hacía con el primer macho cabrío, es decir, la sangre de los sacrificios en el Yom Kippur no llevaba pecado hacia el santuario. Al contrario, hacía expiación de ellos. Sin embargo, la transferencia del pecado
en el día de la expiación se hacía después de ser expiado el sacerdocio y el santuario. Al salir el sumo sacerdote después de la expiación, colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesaba el pecado e iniquidades de todos los hijos de Israel y así depositaba sobre el macho cabrío todas las transgresiones. Enseguida lo expulsaba del campamento hacia el desierto, siendo guiado por una persona designada para tal efecto, y allá se le abandonaba. Todavía quedaban actividades para cumplirse al pie de la letra. Los restos del novillo y del macho cabrío, cuya sangre había sido usada para la expiación, eran también llevados fuera del campamento para ser quemados al fuego. Quien realizare esta labor y el mensajero que volvería después de haber llevado al macho cabrío vivo al desierto, habrían de lavar sus vestidos y bañarse antes de entrar de nuevo al campamento. Y como final, el sumo sacerdote habría de entrar al tabernáculo de reunión, quitarse las vestiduras de lino que había usado, bañarse en un lugar santo y finalmente vestirse de nuevo con sus sagradas vestiduras sumos sacerdotales. La ceremonia de la expiación había concluido. El campamento estaba limpio. Ahora, vestido de nuevo con sus vestiduras áureas, después de la expiación, el sumo sacerdote estaba listo para oficiar las ceremonias del sacrificio continuo vespertino. Habría de ofrecer el holocausto vespertino por sí y por el pueblo. De esta manera, reiniciaba el ciclo anual que representaba el plan de Dios para con su pueblo. Un nuevo año ceremonial iniciaba. Ahora, es bueno pensar en algunas cosas antes de pasar a los simbolismos contenidos en la ceremonia. Número 1. Dios instituyó el Yom Kippur como un estatuto perpetuo. La ceremonia es de suma importancia en los planes de Dios. A través de ella, Dios se proponía dar lecciones de resultados eternos. Cada parte del ritual, cada elemento de la ceremonia, cada actividad por realizarse mostraba una parte importante del eterno plan de la redención. Los hijos de Dios hacemos bien cuando estudiamos, cuando repasamos hasta comprender las ceremonias simbólicas instituidas por Dios, porque a través de ellas comprendemos a Dios y su grandioso plan para salvarnos. Los estatutos perpetuos de Dios tienen resultados eternos de felicidad para su creación. Número 2. A la luz de la enseñanza bíblica, perdón no es exactamente lo mismo que expiación. La expiación llega más allá del perdón. Dios nos ofrece perdón por la sangre de Jesús, así como recibía perdón el pecador que transfería su pecado al inocente animal de sacrificio y lo degollaba. La culpa es transferida del pecador a la víctima inocente. Eso es perdón. Pero la expiación señala hacia un evento futuro, donde el pecado no será transferido a un inocente, sino al instigador mismo. Y ambos, pecador y pecado, serán eliminados para siempre. El día de la expiación típico señala al momento futuro y muy próximo, cuando el pecado y su instigador serán erradicados y eliminados para siempre. Ese día señalado dejará al campamento, el cual es el universo de Dios, limpio para siempre. Pecado y pecador no existirán nunca más. El dolor, el sufrimiento, la muerte, los cuales son resultados del pecado, quedarán fuera. Una nueva era llena de felicidad eterna iniciará cuando Dios,
el soberano del universo, elimine el pecado para siempre. Hacia ese día es que señala el día de la expiación. ¿Estaremos allí? ¿Estarás allí? Dios te bendiga y que los planes de Dios revelados en su palabra y el simbolismo de los rituales del santuario se cumplan en ti.